Se encuentra en una situación extraordinariamente complicada por el bajísimo nivel que tienen los acuíferos, el sistema acuífero 23, que es el que nutre las tablas, que se encuentra muy por debajo del nivel del suelo y naturalmente eso provoca que no haya un encharcamiento de las tablas y que se encuentren en una situación de cambio muy acelerado en cuanto a su vegetación, en cuanto a su fauna, etcétera. El agua del trasvase salía desde la cabecera del Tajo para viajar por el Segura y a mitad de camino soltarse por el cauce del Cigüela. En el mes de mayo llegaba a la altura de la laguna de Villafranca de los Caballeros, donde fue a parar parte del agua que debería terminar en Las Tablas, aprovechando así la concesión que tiene sobre el Cigüela para alimentar su laguna. Es verdad que el desvío a Villafranca se ha producido en otras ocasiones. En este caso yo entiendo que ha sido menor que en otras ocasiones porque la laguna de Villafranca estaba bastante llena. La Confederación tiene ahí la responsabilidad con las compuertas. Yo creo que del diálogo y el debate con la gente de Villafranca sacaremos conclusiones para otros momentos. Para intentar que Las Tablas vuelvan a ser uno de los mayores humedales de España, expertos y científicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, del CSIC y del Instituto Geológico Minero presentaban en junio medidas de choque. Un plan de reestructuración de Las Tablas que permitiría encharcar artificialmente al menos 900 hectáreas con aguas residuales depuradas. Tiene que ser agua limpia, luego agua que venga de depuradoras. Hay que potenciar el desarrollo de estas depuradoras. Las aguas de montaña, que ahora mismo se están perdiendo porque van al alcantarillado, por ejemplo, de Villarrubia de los Ojos, que lleguen también al parque. Según avanzaba el verano, el calor y el cauce seco del último tramo del Cigüela eran los grandes problemas a afrontar, ya que amenazaban con la evaporación del agua. El cauce del río actuaba a modo de esponja y se filtraba el agua hacia el subsuelo. Aún así, la Confederación Hidrográfica del Guadiana se mostraba optimista y aseguraba que el agua del trasvase llegaría a Las Tablas. Va a llegar agua a Las Tablas. ¿El cuánto va a llegar? No me atrevo a decirlo. Sería una imprudencia por mi parte. No lo he dicho en ningún momento. Y seguiremos soltando agua hasta alcanzar los 20 hectómetros cúbicos que se había estipulado que se soltara. En el corazón del verano las tablas estaban agónicas, con apenas 15 hectáreas encharcadas de las 1.800 posibles. Solo una bajada de temperaturas y la aparición de lluvias que humedeciesen el cauce del río podían ayudar a que el agua llegase a su destino, un agua que avanzaba lenta debido al calor y a la sequía. El agua es vida, y ese agua que ha estado llegando, por poca que sea, por poca que parezca, es evidentemente un nuevo aliento a las tablas de Daimiel. ¿La solución cuándo va a llegar? Cuando resolvamos el tema definitivamente de la sobreexplotación. Finalmente las altas temperaturas hicieron lo suyo y se cumplieron las peores expectativas. Apenas llegó agua del trasvase a unas tablas que agonizaban por la sequía. Con un paisaje convertido en secarral y después de 4 años sin presencia de lluvias, a finales de agosto el parque empezaba a arder por dentro. El subsuelo de las tablas de Daimiel se consumía por incendios subterráneos debido a la combustión de la turba del subsuelo, constituida por los restos vegetales acumulados durante siglos y que al dejar de estar encharcados comenzaban a arder. El suelo del parque, donde antaño navegaban las barcas, se convertía en un terreno agrietado y seco que dejaba al descubierto la turba. La turba, una especie de carbón vegetal formado en el subsuelo durante años, abre la tierra al contraerse debido a la sequía y a la falta de humedad. Es entonces cuando entra el oxígeno y se produce la autocombustión de la turba, de la que ahora vemos cenizas. Desde agosto y hasta octubre se habían quemado 5 hectáreas y había más de 150 susceptibles de arder. El fuego subterráneo amenazaba con provocar daños irreversibles en el parque. Mientras llegaban las medidas del Plan Especial del Alto Guadiana, un plan impulsado por la Administración y que se extenderá hasta el año 2027, científicos y ecologistas apostaban por medidas urgentes para no provocar daños irreversibles. Nos enfrentamos incluso a una situación de irreversibilidad, puesto que puede cambiar el perfil del parque al producirse una desestructuración del fondo, del lecho del río, y la situación desde luego es de máxima gravedad. La combustión de la turba que afronta el parque no es un problema nuevo, es un fenómeno que ocurre desde hace 30 años en periodos de máxima sequía, como el actual, cuando hace ya más de 3 años que en esa zona llueve la mitad que en el resto de la España seca. Para que lleguemos a poder resolver las tablas y ese plan del Alto Guadiana pueda dar sus frutos, tenemos que seguir aportando agua mediante trasvases anuales mientras se dé una sequía como la que tenemos.
En octubre, la preocupación por las tablas llegaba a Europa. El incendio subterráneo era el que hacía saltar las alarmas en la Comisión Europea. Se pedía al Gobierno que explicase cómo la sequía y la sobreexplotación a través de miles de pozos para regadío habían ido secando el humedal. También pedía al Ministerio de Medio Ambiente que plantease medidas para recuperar este humedal protegido por la Unión Europea. Estamos ante una emergencia, porque de lo que se trata es de apagar un incendio. Ahora esa es la prioridad. Y la única manera de apagarlo es inundando las tablas. Las comunidades de regantes, concienciadas desde su constitución en la necesidad de controlar las extracciones del acuífero, afirmaban que ellos cumplen al pie de la letra con el régimen de explotación del agua. Estamos participando activamente en el control de que ese régimen de explotación se cumpla al pie de la letra. De hecho, bueno, pues están colocando caudalímetros. Dentro del parque, el trabajo de máquinas excavadoras hacían que el incendio de la turba quedase dentro del parque controlado, gracias a que las máquinas removían el terreno, evitando que entrase oxígeno en las grietas de la tierra. También se bombeaba a las zonas afectadas con agua procedente de pozos del propio parque para evitar que apareciesen nuevos focos. Sin embargo, en octubre, en la zona del preparque, un humo denso y un olor a quemado eran la señal de que el incendio de la turba seguía ardiendo. En esa zona protegida, a escasos metros del inicio de las tablas, el incendio seguía activo y las columnas de humo que salían del subsuelo dejaban esta imagen parecida al de una superficie lunar. Estas columnas de humo que salen de los agujeros del terreno indican que sigue activo el incendio de la turba del subsuelo. Han ardido ya desde el verano varias hectáreas en esta zona de protección del parque y aunque se atajase aquí este foco, el humo volvería a salir de alguna de las grietas que tiene el terreno. Por eso la única solución está en inundar la zona de agua. Con el parque bajo mínimos, con apenas un 1% de su superficie inundable encharcada, Medio Ambiente y la Junta de Castilla-La Mancha ultimaban medidas de urgencia para recuperar este humedal reserva de la biosfera, una calificación que la UNESCO podría retirarle en 2011 ante el deterioro del parque. Estamos a disposición del Ministerio. La mejor fórmula para colaborar con la extinción del incendio parece, o la mejor vía, que es el que se encharquen las tablas, y en esa medida, bueno, pues contribuiremos si el Ministerio lo estima conveniente. Y cuantos organismos presionen, se ocupen y se preocupen de la situación de las tablas, yo creo que mejor, porque eso nos motivará o nos debe de motivar para dar solución a las tablas. Y cuando hablo de las tablas, como digo, no solamente hablo de miel, hablo de la mancha húmeda, hablo de tantos y tantos recursos ambientales que están perdiendo. El agua finalmente llegará en forma de trasvase. El Ministerio de Medio Ambiente anunciaba un trasvase de emergencia a las tablas desde la cabecera del Tajo y a través de la tubería manchega para evitar que se pierda agua por el camino. Un agua que llegará a principios de 2010, cuando la infraestructura esté terminada y aprovechando el máximo de agua trasvasable. Mi sugerencia como secretario de Estado es que se apruebe una dotación al máximo autorizado de aportación a las tablas. La regulación de la misma tendrá que ser en función de la demanda del propio parque, de la capacidad de transporte que podamos utilizar para llevar agua al parque, que ahora mismo lo comentaremos, y el régimen hidrológico. Para regenerar hídricamente las tablas y evitar la extracción ilegal de agua, el Ministerio compraba a particulares nuevas fincas colindantes al Parque Nacional, 150 hectáreas de tierras que se suman a las 1.400 que ha adquirido el Gobierno en los últimos años. A través de los pozos de estas fincas y con la compra de derechos de riego a los agricultores, se inyectaban al parque 4 hectómetros de agua de forma inminente, mientras llega el trasvase de urgencia desde el Tajo, un trasvase al que se oponen las organizaciones ecologistas que defienden salvar las tablas con agua de la cuenca del Guadiana. Es un asunto, yo diría, que anunciado. Esta vez de Daimiel llevamos muchos años que estamos esquilmando el acuífero 23, muchos años bombeando para producir maíz subvencionado, y a mí eso me parece un dislate. Mientras en las tablas, técnicos del parque vigilan cada día que no aparezcan nuevos focos, se ultiman las obras de la tubería de la llanura manchega para que pueda estar lista a principios del año próximo y se pueda utilizar para trasvasar agua desde el Tajo hasta las tablas. Una obra proyectada para 2011 cuyos trabajos se están acelerando para que parte de esta infraestructura se pueda usar para salvar las tablas. Las obras de la tubería manchega marchan a buen ritmo, se aceleran al máximo para que esta infraestructura esté lista en enero de 2010 y se pueda usar para trasvasar de forma excepcional 20 hectómetros de agua desde la cabecera del Tajo hasta las tablas. El objetivo es conseguir recuperar el ecosistema del humedal y sofocar el incendio subterráneo que azota al parque. Con esta tubería manchega se conseguirá una eficiencia hídrica del 95% para evitar que se pierda agua por el camino. Cruza en varios puntos el río Jiguela y
pasa muy próximo a las tablas de miel, con lo cual esta tubería que ya está colocada es susceptible de ser utilizada para traspasar agua a las tablas. El eje central de la tubería, de 165 kilómetros de longitud, va desde Carrascosa en Cuenca hasta Malagón en Ciudad Real. Está ejecutada al 80%, solo faltan 30 kilómetros de conducción en la toma del acueducto Tajo Segura. La tubería es la columna vertebral de un sistema que posibilitará el abastecimiento de la llanura manchega. Con esta tubería se abastecerán más de 450.000 habitantes pertenecientes a 50 municipios de las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real. La tubería manchega supondrá el cierre de numerosos pozos ilegales en el Alto Guadiana y la recuperación del sobreexplotado acuífero 23. Se trata de garantizar el abastecimiento de agua de calidad a unos pueblos que dependen del agua para desarrollar su futuro. El trasvase desde el Tajo, que se realizará en enero, logrará disponer de una lámina de agua superior a las 1000 hectáreas para que la próxima primavera puedan volver a nidificar aves acuáticas migratorias en las tablas. El objetivo, asegurar la supervivencia de la avifauna que utiliza estas zonas como área de invernada. Familias de palmípedas y zancudas que tienen en el Ana de Real, el pato colorado, el símbolo del parque. Es triste, pero así ha sido. Hemos tenido que bucear en el archivo, nunca mejor dicho, para encontrar esa imagen emblema del parque. Era más generosa, la que se grabó a mediados de los 70, cuando las tablas eran un auténtico paraíso de aves. Un horizonte pasado que ojalá nos enseñe un futuro mejor. Hasta el próximo Natural. Un horizonte pasado que ojalá nos enseñe un futuro mejor. Hasta el próximo Natural.